tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Esta noche vamos a conversar sobre el estado de salud de una ISAPRE, específicamente Más Vida. La misma que ha sido acusada del no pago de convenios, que enfrenta un rumor de quiebra y que llevó a que algunas clínicas suspendan su vínculo con ella. Mientras algunos clientes ya están buscando dónde cambiarse, la ministra de Salud, Carmen Castillo, afirmó que el sistema público está disponible para recibir a los afiliados que deseen dejar esa aseguradora. El problema es para aquellos que no quieren cambiarse a FONASA, pero tienen preexistencias. ¿Qué tan vulnerable es el sistema de ISAPRES? ¿Qué tan protegidos están sus usuarios? De todo aquello vamos a conversar en el debate esta noche acá en Vía Pública. Veamos otras informaciones que también han estado marcando esta jornada. El virus Anta cobró en Valdivia su quinta víctima fatal este año, mientras siguen graves los dos adolescentes que están internados tras contagiarse en un campamento scout en el Biobío. 1,5% creció la economía el año pasado, esto según el último informe del Banco Central. Se trata del peor desempeño en los últimos 7 años. Y en Australia, más de 4.000 menores sufrieron abusos sexuales de sacerdotes en los últimos 25 años. Una investigación estableció que el 7% de los presbíteros fue acusado de pederastia. Lo veíamos en los titulares. Un hombre de Valdivia se convirtió en el quinto fallecido por virus Anta en lo que va de este año, mientras los dos adolescentes que están internados tras contagiarse en un campamento de scouts en el Biobío continúan en estado grave y conectados a ventilación mecánica. Las autoridades hicieron un llamado a estar alerta a los síntomas que pueden confundirse con los de un simple resfrío. Realizando limpieza agrícola en una parcela en Valdivia, ese habría sido el momento en que un hombre de 41 años se contagió de Anta en el sector Torobayo. El día sábado tuvo un desmayo en Valdivia, concurrió la ambulancia en el centro de Valdivia, fue al hospital, estuvimos a las 7 de la tarde, esto fue a las 10 de la mañana, a las 7 de la tarde entró a la UCI. En solo horas, Miguel Ángel Espinosa López empeoró. Murió la noche del domingo, se convirtió así en la quinta víctima fatal del virus en lo que va del año en el país. Evolucionaron hacia un deterioro rápido, requirieron drogas vasoactivas, requirieron ventilación mecánica y lamentablemente eso no fue suficiente para sostenerlo. 16 casos confirmados en la temporada, uno de ellos internado en la clínica alemana de Santiago, conectado a ventilación mecánica y en estado crítico. Condición de salud que presenta también otro adolescente en el mismo recinto asistencial. Ambos son parte de una agrupación scout que acampó en el sector Las Tomas de Cachapoal, en la comuna de San Carlos. El año pasado también hubo un contagiado con antivirus en ese sector, por lo tanto debemos pensar que ahí hay un reservorio, es decir, existe el colilargo en esa zona. Mientras en el sector se realizan estudios para detectar la presencia de ratones con el virus, la autoridad sanitaria monitorea las 118 personas que formaron parte del campamento. Los síntomas se pueden presentar hasta 40 días después del contagio en una patología con alta letalidad. Álvaro es uno de los que sobrevivió para contar su historia con el Anta. Me sentí con una gripe bien fuerte, como una especie de resfrío, con fiebre alta, dolores musculares. Se contagió en un camping en Argentina, asume una culpa al no tomar los resguardos necesarios. Falta de conciencia, dice, que lo tuvo más de un mes en la UCI. El periodo más crítico fue cuando me dio como una insuficiencia respiratoria, un paro respiratorio, y me tuvieron que conectar, me tuvieron que entubar. Y ahí estuve en un coma inducido como por una semana. Si bien el ratón de cola larga, portador del virus, habita en sectores rurales, los incendios cercanos a zonas urbanas en Concepción pusieron en alerta a los vecinos por la posible presencia de este y otro tipo de roedores. Mi esposo con los vecinos de al lado se pusieron de acuerdo y cortaron toda esa quila porque llegaba hasta aquí, hasta la pandereta llegaba la quila. Entonces ellos, para prevenir por los ratones, por todo eso. A modo de prevención, en el municipio benquista priorizaron la instalación de cercos químicos en los alrededores de las viviendas, además de otras medidas. Como esa era la prioridad, esta semana esperamos terminarlo para luego de esto entregar pellets para las casas, para el interior. Un llamado a la precaución y a extremar cuidados, más aún en lugares donde el hábitat del roedor se vio afectado por las llamas. Lo más probable es que busque nuevas fuentes de alimentación. Y un joven nunca pensó que su examen de conducir pasaría a la historia en Vicuña. No solo lo reprobó por su falta de habilidad, sino que además chocó a una patrulla de carabineros cuando iba de regreso al municipio por no respetar un disco pare.
Así quedó la patrulla 3590 de Carabineros de Coquimbo, pero no fue producto de una espectacular persecución. Los carabineros fueron impactados por un joven que rendía su examen de conducir en el municipio de Vicuña. El conductor del vehículo particular no respetó la señalización pares, colisionando por el costado al vehículo policial y por proyección chocó a la pared de un local comercial que está en la esquina. El conductor del vehículo particular fue identificado como Mirko Trigo Armijo, quien al momento del choque ya sabía que había reprobado el examen y se dirigía de regreso para pedir una nueva hora. El conductor que estaba dando el examen se detuvo y el problema que ocurrió fue que había un vehículo estacionado y no le daba la visión para los vehículos que iban subiendo por Gabriela Mistral. Entonces el conductor que estaba dando el examen salió despacito hasta que se encontró de repente con el vehículo de Carabineros y ocurrió el choque, digamos. La patrulla de Carabineros concurría a un procedimiento en el centro de la ciudad con luces y balizas encendidas, pero el chofer simplemente no los vio. El hecho que Carabineros vaya utilizando el equipo sonoro y el equipo luminoso no quita la obligación del conductor del vehículo policial a respetar las normas del tránsito. Los dos carabineros, el chofer del vehículo particular y el inspector municipal que lo acompañaba resultaron con heridas leves, por lo que el accidente quedó en manos del juez de policía local. Nunca había ocurrido, en más de 40 años que se están entregando licencias acá en Vicuña, nunca había ocurrido nada así, algo parecido. Así que él, tiene una segunda oportunidad, pero tenemos que esperar también a qué es lo que van a resolver los tribunales, si es culpable este señor, entonces no podríamos entregarle una licencia de conducir. Al parecer, este descuidado chofer deberá esperar un buen tiempo para tratar de demostrar que sabe manejar. Y el siguiente episodio ocurrió el 2015 en un ascensor en Reñaca, cuando un oftalmólogo reaccionó de forma agresiva contra un perro y la asesora del hogar que lo sacaba a pasear. La Corte de Apelaciones de Valparaíso fue tajante. Ese fue un acto de discriminación. Clasismo, arribismo, discriminación. Rara vez esos conceptos pueden quedar plasmados en una imagen, pero esta cámara de seguridad de septiembre del 2015 captó una escena que a más de una persona indignó. Si se olvidó de la historia, se la recordamos. Un propietario de un acomodado edificio de Reñaca sacó del ascensor de esta forma a un perro lazarillo y a la empleada doméstica que lo llevaba a caminar. Lo primero que me dice de que me baje. Bájate, me dice, porque este no es tu lugar, que yo tenía que subir por las escaleras, no por el ascensor. No porque yo trabaje de asesora de hogar, yo soy una persona igual. Cayó el repudio sobre este hombre. Se trata del oftalmólogo Carlos Chiapacase, quien protagonizó esta agresiva reacción. Estoy acá para dar la cara y para pedir perdón. Lo que pasó ese día fue un error lamentable. Estoy muy arrepentido de lo que pasó. Ha pasado más de un año desde el episodio. El caso fue a la justicia y aunque no se pudo condenar por maltrato animal, el oftalmólogo sí fue sancionado con pagar una multa de 1.300.000 pesos por discriminación. Pero su defensa apeló. El pasado viernes, la Corte de Apelaciones ratificó la condena y el acto discriminatorio. Nuestro juicio es un fallo ejemplarizador para que la gente en Chile tome conciencia que independiente de su condición social, de su preparación académica, nadie puede estar por sobre otra persona. ¿Qué viene ahora? La parte querellante presentará una demanda civil de indemnización por una suma de cerca de 15 millones de pesos por daño moral y lucro cesante. El clasismo existe muy fuerte todavía en Chile, mucho. Yo creo que eso es lo que más, y el arribismo. Quedé plop, así como que hice mal, así como que si algo malo hubiera hecho yo. Así se sintió Marcela cuando un conserje de este edificio le informó que su hija no podía bañarse en la piscina del recinto. Hace menos de 2 meses vimos la denuncia de otra empleada doméstica en Ñuñoa. Una vecina del edificio le habría prohibido bañarse en la piscina. Ejemplos de discriminación y de una mentalidad difícil de erradicar, pese a los avances sociales. A pesar de todo lo que nosotros trabajamos más de 5 años para tener una ley de igual jornada laboral y se respeten como cualquier otro trabajador, todavía cuesta mucho para que nuestros empleadores entiendan eso, que lo que tienen en la casa es una trabajadora, no una máquina. El abogado del oftalmólogo de Reñaca no quiso dar declaraciones del fallo porque aseguró que aún quedan recursos pendientes. El caso de esta trabajadora generó revuelo y la justicia fue tajante. Sí hubo discriminación.
¿Qué pasó con la seguridad del Museo Nacional de Bellas Artes? De nuevo, un recinto de la DIVAM fue objeto de hurto. Pese a la vigilancia en cámara y a los guardias, una persona robó una pintura que desde diciembre estaba en exhibición. Si en agosto este hombre no tuvo problemas para robar la espada del expresidente Manuel Bulnes desde el Museo de Historia Nacional este viernes, la situación fue similar. Pese a estar vigilado por guardias y cámaras de seguridad, una persona sustrajo esta obra desde el Museo Nacional de Bellas Artes. Habría ocurrido el viernes en la tarde, antes de finalizar ya la jornada, y se habría detectado un día después, más o menos a las 3 de la tarde, por una persona vinculada con el artista. Es decir, ni siquiera los guardias se dieron cuenta que faltaba esta obra expuesta desde diciembre. ¿Cómo funciona? ¿Cómo están organizados los guardias? ¿Cómo se revisan las cámaras de seguridad? ¿Qué atención tienen en el montaje? ¿Cuántos guardias hay por sala? Todo eso es como una información que maneja el museo, que yo supongo que debería funcionar lo más óptimamente posible, pero no sé si en la práctica sea así. Y esa es la interrogante que vuelve a surgir tras este robo. El director de la DIVAM, la dirección que agrupa instituciones como la Biblioteca Nacional o el Museo Nacional de Bellas Artes, no quiso referirse al tema. ¿No hay guardias de seguridad que hayan vigilado eso? ¿Nadie esté pendiente? Te insisto, eso es parte de la investigación que vamos a hacer a través de este sumario. Según el director, estas obras no tienen un sistema GPS como en otros países. Además, las dimensiones de esta pintura, similares a la portada de un libro regular, facilitaron el robo. Y en este momento, el año pasado ya implementamos un mejoramiento en cantidad y en calidad de cámara, pero siempre falta personal en las salas. El robo de la obra de José Pedro Godoy no ha sido el único en el Museo de Bellas Artes. En 2005, un joven de 20 años hurtó una obra de Rodin. Antes de eso, en 1981, un grupo de personas retiró una obra de Humberto Nilo desde el frontis del Bellas Artes. En Europa hay sistemas de magnético, incluso de GPS en las obras de arte. Se le da la importancia que corresponde. Es difícil compararse con el extranjero, porque no tenemos los presupuestos. Por ahora, los videos de las cámaras de seguridad son parte de la investigación. Nuevo robo que vuelve a poner en el debate la seguridad que poseen estos museos. Mientras tanto, la exhibición a la que pertenecía la obra hurtada permanecerá cerrada. Y esta mañana el Banco Central dio a conocer las cifras sobre el crecimiento económico de diciembre de 2016, alcanzando un aumento de un 1,2% en comparación al mismo mes del año anterior. El índice mensual de actividad económica arrojó un alza de 0,9% respecto del mes anterior y de un 1% en los últimos 12 meses. Pese a superarse las expectativas del mercado, el crecimiento del sector minero tuvo una caída de 3%, mientras que el IMASEC no minero aumentó en un 1,6% por el incremento de los servicios y el comercio. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se mostró optimista y aseguró que tanto noviembre y diciembre fueron meses de recuperación económica, pero advirtió que febrero será un mes con una baja expectativa en esta materia, producto de los incendios y de la huelga que podría iniciarse en la minera Escondida. Vamos a la política. El verdadero retroceso es la nueva mayoría. Así respondió Chile Vamos a las declaraciones de Ricardo Lagos en el diario El País, donde asegura que un gobierno de derecha no es lo que Chile necesita. Críticas que también llegaron desde la nueva mayoría. ¿Qué más retroceso que la nueva mayoría? Indudablemente que un retroceso del país es seguir con la nueva mayoría. Retroceso fue la palabra que más repitió la oposición durante este lunes, pero no fueron ellos, sino el expresidente Ricardo Lagos el primero en utilizar el término. En una entrevista al diario El País le preguntaron qué le parecería un segundo gobierno de Sebastián Piñera. Creo que sería un retroceso. Que gobierne la derecha no es lo mejor para el Chile de hoy. Declaraciones del exmandatario que molestaron a Chile Vamos. Desde la colectividad salieron a defender al expresidente Piñera y a su pasada gestión. Quedarse en el pasado de que la derecha es mala, esos son los tiempos de cuando la izquierda hablaba y planteaba el país a partir de Pinochet. Pinochet ya está muerto, eso ya no existe. El gobierno del presidente Piñera, que fue un gobierno de centro-derecha, fue exitoso y hoy día claramente lo que uno siente es que Chile de verdad lo necesita nuevamente.
Argumento que para Chile Vamos fue reforzado por la encuesta CADEM de la primera semana de febrero. Sebastián Piñera sigue en el primer lugar con un 25%, seguido de Alejandro Guillé con 20%. Más abajo se ubican Manuel José Osandón y Ricardo Lagos, ambos con un 2%. Encuesta en la que el candidato del Partido Radical, Alejandro Guillé, sigue en la parte alta de la tabla, situación que para Ricardo Lagos también tiene una explicación. Parece que están cansados de vernos a los mismos y él es la novedad. Es una respuesta muy poco sofisticada, muy simple. Hay que unir fuerzas, dicen desde el Partido Radical, y no dividir para reinar en las próximas presidenciales. Y la llegada del presidente Sebastián Piñera sería sin duda un retroceso. Y para que eso precisamente no ocurra, lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto, proteger nuestros liderazgos, generar una apuesta programática común, pero por sobre todo evitar cualquier tipo de opinión o descalificación dentro de la propia coalición. Dichos inesperados por parte del expresidente Ricardo Lagos, que asume una postura clara frente a sus oponentes y que generó críticas tanto de una parte del oficialismo como de la oposición. Bien, hacemos una pausa y ya regresamos de inmediato con más Vía Pública. Ahora en el Sale Sudamérica de Despegar. Plazo hasta hoy para presentar una defensa del polémico decreto antiinmigración. Y mientras la justicia mantiene suspendida esa medida, miles de ciudadanos de los países afectados aprovecharon de entrar a Estados Unidos. Hesam Mosami y su hermana esperaron con ansias el momento en el que por fin pudieron abrazar a su madre de origen iraní. Una felicidad que contrasta con lo que vivieron hace una semana, cuando quiso entrar a Estados Unidos con visa de inmigrante, pero fue enviada de vuelta a su país por la orden del presidente Donald Trump, que prohíbe la entrada de personas de 7 países de mayoría musulmana. Cuando sientes que el presidente, que es la más alta autoridad del país, te está discriminando por tu país o región de origen, te sientes realmente mal. Los abrazos, los rostros sonrientes y las lágrimas de alegría se repiten últimamente en los aeropuertos estadounidenses. Inmigrantes de los países afectados por la medida aprovechan de abordar el primer vuelo que encuentran antes de que la situación pueda volver a cambiar. Una ventana que se abre gracias a que la justicia suspendió el decreto y a que la Corte de Apelaciones resolvió desatender los argumentos del gobierno para justificar la prohibición. Con solo 2 semanas en el cargo, Trump está envuelto en una batalla con el Poder Judicial que promete llevar hasta el final. No puedo creer que un juez ponga a nuestro país en semejante peligro. Si pasa algo, la culpa es suya y del sistema judicial. La gente está entrando mal. Gigantes de Silicon Valley como Apple, Google y Microsoft también recurrieron a la justicia para oponerse al decreto. El 37,4% de los empleados de sus empresas son extranjeros y consideran que la innovación en Estados Unidos está íntimamente ligada a la inmigración. Otros estados como Virginia, Nueva York o Hawái presentaron sus propias demandas legales. La Corte de Apelaciones le dio plazo hasta hoy al gobierno para que presente más argumentos. La administración Trump va a agotar todos los recursos para ejecutar la que hasta ahora ha sido su medida más controvertida, y probablemente la disputa se encamine hacia el Tribunal Supremo. Y en Australia, casi 4.500 menores de edad sufrieron abusos sexuales por parte de sacerdotes católicos en los últimos 25 años. Esto según el informe de una comisión institucional creada para investigar los abusos. Este estudio concluye que el 7% de los sacerdotes del país fueron acusados de pederastia. La comisión está encargada de investigar los abusos sexuales de menores de edad en Australia desde 1950 y planea interrogar a prácticamente todos los obispos de ese país, lo que se prolongará hasta el 27 de febrero. Además, la investigación evidenció que el 78% de los denunciantes eran varones y 22% mujeres. También se reveló que el Vaticano se negó a facilitar documentación sobre los abusos. La Santa Sede respondió el 1 de julio del 2014 y afirmó que no era posible ni apropiado proporcionar la información solicitada. Y la reina Isabel II, la monarca del reinado más longevo de la historia del Reino Unido, hoy cumple 65 años en el trono, el llamado Jubileo de Zafiro. La reina no quiere saber de eventos públicos en una fecha con sabor agridulce para ella, ya que conmemora la muerte de su padre, Jorge IV. La monarca llegó al trono con 25 años, hoy tiene 90 y es la primera en lograr la marca de 65 años a la cabeza de la monarquía británica. Isabel de Inglaterra solo asistirá
a una ceremonia religiosa. Las piedras preciosas simbolizan los 65 años del reinado que llevan el cuerpo. Además, tienen especial significado para la monarca, cuya joya favorita son un collar con unos pendientes de zafiro que le regaló su padre el día de su boda. Y este domingo se realizó la versión número 51 del Super Bowl, un evento deportivo que año a año va sumando fanáticos. Este 2017 el show de medio tiempo estuvo a cargo de Lady Gaga y el invitado de honor fue el expresidente de Estados Unidos, George W. Bush. Acaba de entrar el equipo de Nueva Inglaterra y ahí está entrando y atravesando el túnel el equipo de Atlanta, una experiencia que ellos no han vivido. Es el duelo, Raúl, entre ese coordinador ofensivo Kyle Shanahan de Atlanta y la defensiva del equipo de Nueva Inglaterra. Uno de los mejores espectáculos del planeta, emoción y pasión a flor de piel en un par de horas, que comenzaba con el himno estadounidense. Y luego, presentando a un invitado de honor. George H.W. Bush y su señora Bárbara. Bush tiró la moneda para el sorteo correspondiente y... Todo listo. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Comienza el Super Bowl 51 en Houston! Era el inicio de una batalla deportiva que ya se ha transformado en un fenómeno transversal que mueve millones de dólares y que tiene como uno de los momentos más esperados no solo el partido en sí, sino que el show de medio tiempo que este año estuvo a cargo de Lady Gaga. Saltos al vacío, juegos pirotécnicos y casi 300 drones marcaron una actuación que además no incluyó palabras directas en contra de Donald Trump como se especulaba, pero sí hubo mensajes patrióticos y referencias a la integración a los homosexuales afroamericanos y latinos. Super Bowl 51. Freeman entrega, corta hacia el centro, retrocede y comete un error. El partido tuvo todos los ingredientes necesarios para convertirlo en uno de los mejores que se recuerden. Los Falcons, que jugaban su primera final, iban ganando 28-3. Facilito, completito, touchdown, Atlanta. A rematar Bryant. 28-3. Se pensaba que el desenlace estaba listo, pero los Patriots reaccionaron. No, va con White. Touchdown, touchdown. Brady, corto. Y la convierte. Este es la remontada mayor en la historia del Super Bowl. Además, por primera vez en la historia, un Super Bowl se fue a tiempo extra, donde el primero que anotaba era el ganador. Pichada fuera. Corta al centro. Y touchdown. Se acabó el partido. Los Patriots ganaron por quinta ocasión un Super Bowl, todos liderados por la gran figura del fútbol americano Tom Brady, una leyenda que celebraba emocionado, igual que su mujer, la modelo Gisele Bündchen. Nunca nos dimos por vencidos, perdíamos hasta el medio tiempo, pero sabíamos que teníamos otros 30 minutos por delante. Nunca nos dominó el pánico, mis compañeros aguantaron la presión y en la segunda mitad lo hicimos mejor. Un nuevo Super Bowl, otro gran espectáculo visto por más de 100 millones de personas, transmitido a 180 países en 25 idiomas diferentes. Un evento que gana adeptos año a año y que tendrán que esperar hasta el primer fin de semana de febrero de 2018 para volver a disfrutar de un nuevo Super Bowl. Y un insólito hecho ocurrió en la serie de Copa Davis entre Canadá y Gran Bretaña. Esto cuando el tenista Denis Shapovalov le conectó un fuerte tiro en el ojo al juez del partido. Un día para el olvido tuvo el tenista Denis Shapovalov. Este domingo, el segundo singlista canadiense enfrentaba al británico Kyle Edmund en la definición del quinto punto por Copa Davis. A Shapovalov le quebraron el servicio, lo que dio paso a una insólita reacción.
Involuntario o no, lo cierto es que le propinó un certero pelotazo al juez de silla, el francés Arnaud Gabas. Shapovalov fue descalificado y Canadá perdió la serie y deberá pagar una multa de $7.000. A través de Twitter, el canadiense mostró su arrepentimiento, aunque dejó en claro que su intención no era golpear al árbitro, sino que lanzar la pelota afuera de la cancha. Una agresión insólita, pero que no es la única. Hay otras parecidas en el mundo del tenis. En la final del ATP de Queens en 2012, David Nalbandian le había ganado el primer set al croata Marin Cilic y en el segundo iba 3-4 abajo cuando el argentino fue descalificado y se proclamó campeón a Cilic. Pero los escándalos no son propiedad exclusiva de los hombres. En las semifinales del US Open 2009, la campeona defensora Serena Williams había perdido el primer set frente a Kim Clijsters y en el segundo estaba 5-6 abajo cuando cometió una falta de pie. Williams encaró a la juez de línea y la amenazó de muerte. Finalmente la estadounidense se fue a despedir de Clijsters, quien avanzó a la final y Serena quedaba eliminada. Y si de arrebatos se trata, he aquí un clásico. El legendario John McEnroe, por los cuartos de final del Abierto de Australia de 1990, enfrentó al sueco Mikael Pernfors y Big Mac recibió una primera advertencia por amenazar al juez de línea. Luego una segunda advertencia cuando perdió un punto y rompió su raqueta. Y finalmente, por lenguaje impropio, recibió su tercera advertencia y con eso perdió el partido de forma automática. Historias de agresiones, arrebatos y salidas de madre, como la protagonizada por este joven promesa de 17 años, quien de seguro no olvidará jamás este lamentable episodio. Bien, con esas informaciones deportivas nos vamos a una pausa y ya regresamos acá a Vía Pública con el debate de esta noche. Ahora en el Sale Sudamérica te impuesto por la Superintendencia de Salud a la ISAPRE Más Vida para que ésta presente sus estados financieros y con ello un programa para solucionarlos. A pesar de esto, es la misma autoridad quien hace frente a las dudas de los clientes y asegura que esa ISAPRE no está en quiebra. No fueron una, dos ni tres, sino decenas las personas que llegaron hasta la autodenominada ISAPRE de médicos, la misma de la que hace días se rumorea la quiebra económica y que tras ello generó incertidumbre en gran parte de sus 540.000 beneficiarios. Sin embargo... Sí, yo primera vez que tengo un reembolso y tengo problemas, pero primera vez, no lo había hecho antes. ¿Genera molestia eso también? Genera molestia, por eso estoy optando en cambiarme mejor. Tantas fueron las dudas que la misma ISAPRE a través de un comunicado intentó poner paños fríos al problema, disculpándose en este por las molestias y la confusión que habría causado una serie de rumores infundados, aclarando que no están en quiebra y que tampoco están siendo intervenidos por la superintendencia del rubro. ISAPRE hasta ahora ha cumplido con todos los indicadores legales, como no es un misterio para nadie. Estos indicadores han venido deteriorándose en el tiempo. Justamente la existencia de un plan de ajuste y contingencia, que es lo que la superintendencia está exigiendo, apunta a asegurar la continuidad del giro y a que se resuelvan los problemas financieros de la ISAPRE. Pero no solo la quiebra preocupa a los clientes. Cuando fui a Integra Médica me dijeron que ya no estaba atendiendo por el convenio. Vine aquí a la ISAPRE y me reembolsaron. Creo que hay varias clínicas que suspendieron el pago total de los bonos, entonces yo creo que ya es como tú dices, si es una urgencia uno tiene que ir y ya no pagas el bono y eso te va a salir carísimo y uno no cuenta de repente con toda esa plata. Y claro, es que los usuarios no estaban lejos de la realidad, pues más allá del comunicado oficial de Más Vida que hablaba de normalidad, existen una serie de prestaciones que fueron comprometidas con los clientes y que ya no forman parte de sus servicios. Por ejemplo, Clínica Santa María informó a sus clientes que desde el 3 de febrero tanto los servicios ambulatorios como de hospitalización deberán ser cancelados en su totalidad por el cliente y luego irá Más Vida a pedir su reembolso. Es una cuestión asquerosa, que realmente es un oportunismo. Arbitrariamente el gerente de la clínica avisó de que cortaba el convenio porque tenía temor a lo que podría pasar. No ha habido ningún argumento técnico para cortar convenio porque nosotros sí estamos pagando. Obviamente que tiene que revisarse, no pueden los usuarios transformarse en una moneda de cambio, menos en una situación que es de incertidumbre.
Sin embargo, a pesar de las palabras del presidente de Más Vida, durante esta jornada la Clínica Med siguió sus pasos y también pidió a sus clientes pagar la totalidad del servicio, tal como si fuese un particular. Cambios en el camino que tuvieron sus efectos. Ha estado cambiando mucha gente por el mismo tema. Nosotros trabajamos agendando, llamando clientes, pero la misma gente está llamando a las ISAPRES para cotizar y comparar los planes y cambiarse. Modificaciones en Más Vida que preocupan a sus clientes. Situación que, a pesar de los llamados a la tranquilidad, para muchos se convirtió en alerta, pues dicen que si en el futuro se decreta la quiebra, serán ellos los del problema y quizá incluso con una enfermedad a cuesta, momentos en los que una preexistencia les generará en el bolsillo un problema más grande que estas molestias. Bueno, vamos a analizar precisamente cuál es el estado de salud de esta ISAPRE Más Vida. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta noche aquí en Vía Pública. Primero a Felipe Bravo, quien es abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias. También a Jaime Lorenzini, quien es abogado experto en derechos del consumidor, profesor de la Universidad de Chile. Muchas gracias también por acompañarnos acá. Gracias por la invitación. Y Mauricio Mesa, quien es ex abogado del CERNAC y profesor de la Universidad de las Américas también. Gracias por acompañarnos acá. Gracias, Bueno, lo veíamos ahí, el temor de parte de los consumidores. Hay varias versiones respecto a qué es lo que está pasando. Mientras por un lado están estos rumores de quiebra, la ISAPRE se defiende y dice que eso no es así, que van a demostrar que eso es una mentira. Lo que dice la superintendencia es que hay indicadores económicos que han venido deteriorándose en el tiempo. Y esta es la reacción de las clínicas, que finalmente hay algunas de ellas que ya están suspendiendo los convenios con la ISAPRE. Eso en términos bien generales, el panorama que se está dando con la ISAPRE Más Vida. En primer lugar, ¿en qué condiciones quedan? ¿Qué derechos, qué grado de incertidumbre tienen también aquí los usuarios de estas ISAPRE, de esta ISAPRE puntualmente? Comenzamos, el que quiera levantar la mano. Mira, desde el ámbito y desde el punto de vista de los consumidores, yo creo que aquí se plantean dos aristas que son muy importantes. La primera es si efectivamente la ISAPRE Más Vida como tal, como entidad, está incumpliendo los derechos de los consumidores. Pero tal como veíamos recién en la nota, hay una arista que es no menor, que es el por qué las clínicas, los centros hospitalarios están dejando sin efecto los contratos o convenios que tienen celebrados a su vez con la ISAPRE. Porque, claro, efectivamente la ISAPRE puede estar en un problema respecto de sus afiliados. Pero ¿qué pasa con este prestador final, el prestador del servicio, quien te hace el examen, el que te opera, etcétera? Si es que está en condiciones o no de dejar sin efecto ese contrato. Yo por lo menos desconozco el por qué lo están dejando sin efecto. Claro, aparentemente decía el dueño o el representante de la ISAPRE Más Vida que aquí no había ningún argumento técnico para que se suspendan estos convenios. Si eso es así, eso dice él, entonces se abriría una segunda arista muy importante donde ya las clínicas o centros hospitalarios estarían incumpliendo a su vez y estarían transgrediendo los derechos de los consumidores que son afiliados a su vez de la ISAPRE Más Vida, y en ese caso el problema sería para ellos directamente, ya no al intermediario que es la ISAPRE Más Vida. ¿Pero qué indica la norma? ¿Pueden las clínicas llegar y suspender los convenios? Yo creo que en primer lugar, como ese superintendente y lo dijo de hecho en Mesa Central, un programa de radio en la mañana, es importante destacar de que en este momento no existe una quiebra de la ISAPRE. Eso es importante porque el efecto de corrida que se puede generar en este caso es bastante importante y puede generar un efecto incluso demoledor. O sea, es con una profecía autocumplida. El hecho de que los afiliados, en el fondo, por creer de que la ISAPRE puede caer en dejar de cumplir sus obligaciones, salen de la ISAPRE y eso puede complicar aún más a la ISAPRE. Entonces, en primer lugar, no existen indicadores financieros que en este momento acrediten de que existe una quiebra como tal. Lo que ha dicho el superintendente es que la relación, que es lo que tú decías recién, de las deudas que tiene versus el patrimonio eventualmente puede generar de que esté o pueda tener algún estado futuro de insolvencia, para lo cual el superintendente ha utilizado lo que el DFL1 de salud, que es la norma que regula las ISAPRE, le permite. Presente un plan de contingencia, ajustes, para que usted me muestre cómo en un plazo de hasta 120 días, prorrogable por otros 60 días, es posible que usted salga de este estado. Eso es importante porque entonces mucho del efecto que se ha generado en este caso no tiene un asidero realmente hasta ahora en el consumidor final. Y en segundo lugar, también es importante porque estamos en presencia de un caso que nos recuerda a lo que en el año 2003 pasó con otra ISAPRE, con Vida Plena, la cual quebró efectivamente. Ahora, en ese momento no existía la normativa vigente
que está actualmente para efectos de resguardar qué pasa con la cartera final de consumidores, que en este caso son los afiliados. Si llegase a ocurrir un estado de insolvencia que puede significar efectivamente la liquidación y el cierre de la ISAPRE, estamos en presencia de un caso en el cual, de acuerdo a la normativa vigente, hay que nombrar un administrador provisional para efectos de que se pueda liquidar esta cartera, licitar esta cartera, y en este caso específicamente la ley señala de que no es posible que se realicen declaraciones de salud nuevas ni restricciones nuevas a los usuarios de la ISAPRE que está actualmente en este estado. Es decir, si es que otra ISAPRE, entre comillas, compra esta cartera de clientes, las preexistencias que existían en la ISAPRE original, que este es el mayor susto que tiene efectivamente los usuarios, no es posible que se consideren nuevamente como preexistencia. Una cosa distinta, que es lo que la ley en este caso tiene quizá algún tipo de deficiencia, es el caso de que no exista algún tipo de ISAPRE que quiera efectivamente comprar esta cartera. En este caso la ley dice que tiene que comprar la cartera completa, o sea, todos los usuarios, todos los afiliados. Lo pregunto porque seguramente el mayor temor es para aquellas personas que son afiliados de esta ISAPRE, que tienen preexistencias, que no quieren irse a FONASA, no quieren irse al sistema público, y que dicen, bueno, en otra ISAPRE no me van a aceptar, o me van a cambiar el plan tal como lo tengo ahora. Lo que la ley señala en primer lugar es que no es posible modificar las condiciones del plan existente actualmente. Sin embargo, no es una obligación, esto es discutible, no es una obligación de que las ISAPRES tengan que comprar la cartera completa. La ley dice que se pueden dividir en algún tipo de afiliados. Ahora, ¿pueden escoger? Lamentablemente sí, efectivamente es como un cherry pick, efectivamente. Ahora, lo que dice la ley es que es posible compensar a la ISAPRE que va a comprar, entre comillas, a los usuarios más riesgosos a través del uso de la garantía. Y eso nos lleva al punto, yo creo, más importante. De acuerdo a la gente de la ISAPRE actualmente vía 3, las garantías que tiene retenida en este momento la ISAPRE, que son 104, según su estimación de ellos, 104.000 millones de pesos, son garantías que exceden al parecer las deudas que tiene. Es decir, en caso de que utilizaran las garantías, estarían cubiertas al parecer las deudas que tiene la ISAPRE con los prestadores que al parecer están generando este problema. Y es por esto entonces que el gerente de Más Vía ha pedido entonces que se liberen algunas garantías, y la superintendencia, de acuerdo a sus atribuciones, lo que ha señalado es: las libero, salvo que usted le pague a los prestadores que tienen efectivamente deudas y que no sean partes relacionadas, porque efectivamente las ISAPRE, nosotros conocemos que hay un sistema de integración que hace que tengan incentivos para que haya muchas clínicas que también son propiedad de algún holding. Entonces, en este caso me parece que su intendente ha reaccionado de manera correcta. Sin embargo, me parece también relevante destacar de que en este momento no existe una ISAPRE en quiebra. Todos los usuarios tienen derecho efectivamente a modificarse sus planes y a cambiarse de ISAPRE. Sin embargo, me parece un poco irresponsable decir de que está en quiebra, de que se va a acabar la ISAPRE, de que no se van a incumplir algún tipo de obligación. El temor es que esté en esa etapa previa de efectivamente estar en una situación financiera más compleja, y también llama la atención la decisión que están tomando estas clínicas de suspender finalmente esos convenios. ¿Cuál es la mirada que tienes al respecto, Jaime? Bueno, un tema que está arriba de la mesa es cuánto la ley de protección al consumidor puede, digamos, ayudar, colaborar en esta problemática, porque de cara a los consumidores no sé si tienen muy claro el panorama general, no tienen por qué saberlo, digamos. Son consumidores, son destinatarios finales que en su trabajo cotizan y deberían recibir una prestación. Y ahí hay buenas noticias, entre comillas. La ley de protección consumidor aclara que efectivamente se aplica a las instituciones como las ISAPRES, la ley de protección consumidor, pero sí con exclusiones, que puede ser algo que no le gusta, digamos, a la mayoría, pero la ley es la ley. Por consiguiente, en las materias relacionadas con las prestaciones de salud o la calidad de la prestación o el financiamiento, no se aplica la ley de protección consumidor. Eso no es una buena noticia en general. ¿Qué quiere decir en términos prácticos? La prestación misma y la calidad, si hay un deterioro en la actividad curativa de los médicos, eso no queda en la ley de protección al consumidor. Eso es lo que ha dicho el legislador. ¿Por qué? Porque existen otros canales para tutelar aquellas déficits de la atención propiamente tal. Y lo que dice en relación con el financiamiento, o sea, los cambios en los planes, que es una materia que genera revuelo, ¿no es verdad?, y que concita, digamos, la mayor atención de la ciudadanía, tampoco es una materia directamente regulada por la Ley de Protección Consumidor. Dicho lo anterior, entonces uno preguntaría, bueno, ¿para qué sirve la Ley de Protección Consumidor? Bueno, para muchas otras cosas respecto a la ISAPRE. No todo es lo que es la prestación de salud o el financiamiento, una publicidad o gestiones negativa de la prestación. Pareciera que lo que está pasando con la ISAPRE, independiente de los convenios o el cumplimiento o no entre estas partes,
que esa es una relación que no afecta al consumidor. El consumidor no tiene por qué saber la relación que tuvo la ISAPRE con el prestador específico, la clínica X, Y o Z. Pero igual le va a afectar, por ejemplo, cuando vaya a una clínica particular, porque va a tener que pagar el Pero su reclamo completo, contra quién es. y después va a tener que llevarlo a la ISAPRE para el reembolso. Pareciera que el reclamo va con la ISAPRE directamente, para decirle, bueno, independiente, o sea, ni siquiera usted me deja que la prestación sea asumida en el plan que yo contraté. A lo mejor ahí sí que hay un terreno abonado. De acuerdo a la ley del consumidor, ¿podría el usuario, el afiliado, reclamar o hacer algo contra la ISAPRE en ese punto? Porque pareciera que habría un incumplimiento de las condiciones ofrecidas o contratadas con los afiliados. Bueno, eso es importante, como dice Jaime, en el caso de ISAPRE Más Vía, por ejemplo, ella en la página web señala de que se puede realizar la prestación a través de dos formas, el reembolso o la compra del bono. Y la página web dice, es mucho más conveniente comprar el bono directamente que el reembolso porque tenemos convenios específicamente con cada uno de los prestadores. Ahora, si es que se ofrece eso efectivamente al consumidor final, uno podría armar un caso efectivamente diciendo, acá efectivamente se está haciendo una condición que se está incumpliendo. Ahora, el problema de fondo es, la ISAPRE lo que va a decir es que puede haber un caso efectivamente de fuerza mayor, eventualmente, por el cual puede no cumplirse esto. Sin embargo, me parece que efectivamente, como dice Jaime, es un punto que puede estar arriba de la mesa, efectivamente. O sea, ahí no tengo ninguna duda que interpretaciones. Yo tengo ninguna duda que la CONADECUS o la DECU, por supuesto, van a efectivamente... Porque ahí la ISAPRE podría decir, pero bueno, nosotros aquí especificamos que se puede utilizar las dos opciones, los dos caminos. Pero mira, ahí me sabe, si uno entra a la página de Más Vía, aparece efectivamente diciendo, le conviene más hacer esto. ¿Por qué? Porque el precio es más barato y porque efectivamente nosotros tenemos convenio. No digo de que efectivamente sea un caso muy fuerte, pero efectivamente se puede plantear la duda. ¿Se le al consumidor este derecho o no? En lo práctico de lo que comenta Felipe, digamos, si la información ha sido así entregada de manera objetiva, seria, responsable, una ISAPRE, una aerolínea, un retail, digamos, cualquier proveedor regulado en Chile, digamos, tiene que cumplir lo que promete. Eso es la regla 1, que está en la Ley de Protección del Consumidor. Por consiguiente, si no llegara a ser efectivo, hubieran trabas, obstáculos o aplazamientos para cumplir esta invitación que se le haría a los afiliados para decir, en vez de conseguir el bono, reembolse. Bueno, pero si ese reembolso no ocurre, ahí sí que estamos derechamente en el campo de la Ley de Protección del Consumidor. Este ISAPRE, igual que cualquier otro proveedor, tiene que cumplir lo ofrecido. Pero junto con eso, y respecto a lo que decía Felipe antes, y Jaime también complementaba, si en este caso el proveedor te da la alternativa, porque te puede decir, mira, tú puedes optar, alternativa A, reembolso, alternativa B, comprar directamente el bono. Pero si no excluye una de las dos respecto de un determinado prestador, significa que tú, como consumidor, puedes elegir libremente cuál de las dos utilizas. Lo que pasa en este caso particular es que solamente los prestadores te están limitando, en este caso, al dejar sin efecto sus convenios, te estarían limitando a que solo puedes elegir una de las dos que como ISAPRE yo te ofrecí. Y en ese caso estaría yo como ISAPRE Más Vida incumpliendo al menos una de las alternativas que para capturarte como cliente, como consumidor efectivamente, te ofrecí en un momento y ahora no te estoy cumpliendo. Y ahí es donde yo justamente quería encarar el diente también. Es donde por lo menos veo que se puede abrir esta otra arista de qué tanta responsabilidad hay, porque la Ley de Protección al Consumidor señala claramente que un proveedor no puede negar injustificadamente la prestación, por ejemplo, de un servicio. La clínica X puede decir, ¿sabe qué? Yo dejo sin efecto el convenio, tal como dijo el superintendente, no había, o en este caso, perdón, el presidente creo de Más Vida, no hay ningún motivo, ni legal ni económico, hasta el momento que le permita a una clínica dejar sin efecto el convenio y, por ende, apartar, en este caso, la posibilidad que tiene cualquiera de los afiliados de esta ISAPRE para poder comprar el bono directamente en la clínica o en las dependencias de la ISAPRE y atenderse allá. O sea, le estarían eventualmente negando injustificadamente. Y el problema, que justamente le conversábamos antes, ya no radica ahí en la ISAPRE. El problema radica ahora en el prestador final. ¿Cómo se va a vislumbrar este tema? Vamos a tener que seguir viendo la noticia en los próximos días. ¿No hay antecedentes en el pasado de otras situaciones como esta? Estoy pensando puntualmente en lo que dice relación con las clínicas, con esto de que hayan suspendido el convenio de esta manera como lo estamos viendo. Ha habido casos en los cuales hay negociaciones bastante tensas entre, por ejemplo, Grupo Christus, por ejemplo, con algún tipo de ISAPRE, en la cual se informó a los consumidores, mire,
lo siento, no hay convenio, no se va a poder atender. Porque no se llegó a acuerdo, y recuerdo que ahí se mandó también correos electrónicos informándole a los usuarios, pero así, de esta manera, mucho más brusca o más abrupta, como pasa con la Clínica Santa María, con la Clínica Metz, y referido a una complejidad financiera que supuestamente está atravesando la ISAPRE. Tengo la impresión de que solamente los casos en los cuales se ha llegado a esto, probablemente el caso directo, el caso de Vía Plena el año 2003, específicamente porque ahí había un problema. Hay que recordar que ISAPRE era de propiedad de Inverlink, que tuvo un problema efectivamente bastante grande en ese momento respecto a los, sabemos, ¿cierto?, a los instrumentos de Corfo. Sin embargo, el resto de los eventuales problemas financieros que han tenido las ISAPRE en el sistema han sido solucionados por la vía de compra de carteras o la compra efectivamente de la ISAPRE por algún otro grupo. Eso ha pasado muchas veces en nuestro sistema sin que haya habido eventualmente problemas para los consumidores finales. Me parece que lo que ha dicho el superintendente en la mañana en declaraciones en distintos medios, el hecho de que se requiere quizá revisar o fortalecer la regulación, nos lleva a recordar de que el año 2014 se realizó una comisión presidencial para efectos de la regulación del sistema de salud que entregó en octubre del mismo año un informe donde propuso una gran reforma que no tocaba ninguno de los puntos que estamos viendo ahora. Si uno ve el informe, no había ningún punto en el cual se hiciera referencia a modernizar el sistema de liquidación o el sistema de eventual prestaciones en caso de que una empresa cayera en este tipo en insolvencia. El año 2003, que fue el año en que se realizó la reforma y que se creó este sistema de administrador provisional de ISAPRE, fue contingentemente. Si uno ve la historia del proyecto de ley, esto se tramitó de junio a agosto del 2003, súper rápido. El presidente Lagos y Nicolás Seguridad, ministro de Hacienda en ese momento, sacaron un proyecto de ley porque había un problema contingente y dijeron, esto lo vamos a resolver con la gran reforma del 2005, al final quedó igual. Esto, 2014, va a seguir así y quedó igual. Entonces me parece que junto con la lista de protección al consumidor, que es muy relevante, estamos aplicando una norma supletoria, me parece a mí, para efectos, para leyes especiales, que indudablemente, a mí me parece que la ley en este caso se debe aplicar efectivamente, porque no hay normativa específicamente sectorial precisa en estos casos. Sin embargo, estamos intentando meter quizá una figura geométrica en un espacio que no le cae perfectamente, haciendo algunos ligeros malabares, pero en la práctica lo que deberíamos llamar desde el punto de vista regulatorio es a que discutamos efectivamente y quizá con mayor amplitud este caso. Interesante ese punto también con algo que me preguntan y que esbozábamos al inicio de la conversación, pero para aclararlo. De acuerdo a la normativa actual, ¿se asegura o no al afiliado que en caso de que una ISAPRE atraviese por una situación financiera compleja, que incluso implica a lo mejor su cierre, se le asegura que pueda seguir en una ISAPRE y que se le resguarde el mismo plan con el que estaba? A ver, yo creo que la respuesta correcta es no. Nos asegura la permanencia del sistema de salud privado, efectivamente. O sea, la ISAPRE puede entrar en problemas mucho más serios y graves y lamentablemente para el usuario le va a cambiar su condición si es que, por ejemplo, tiene preexistencias u otra ISAPRE no lo quiere aceptar. Si quieres podemos seguir el procedimiento un poco paso a paso de que lo que eventualmente vendría. El superintendente de salud ha oficiado a la ISAPRE para que en plazo de 10 días entregue un plan con lo cual especifique cuál va a ser efectivamente las medidas que va a tomar para el efecto de solucionar este problema que tiene. El superintendente, luego de que se le entregue eso, tiene 10 días para aprobar o rechazar este plan. En caso que lo apruebe, se le entregan 120 días a la ISAPRE, extendiendo por otros 60 días, para efectos de que lo ejecute. En caso de que aún así no salga el problema, se debe nombrar un administrador provisional. Este administrador tiene un plazo de 4 meses, prorrogable por otros 4 meses, o sea, si usted se fija, estamos sumando esto, no se va a solucionar efectivamente quizá en el corto plazo, 4 más 4, para efectos de que pueda llegar a una solución de viabilidad a la ISAPRE. En caso de que eso no ocurra, dentro de las posibilidades que tiene el administrador, una de ellas está, para salir del problema, es licitar las carteras. Lo que dice la ley es que se puede licitar a una o a más ISAPRES. Eso quiere decir que es posible, al parecer, dividir los grupos de usuarios que se pueden efectivamente entregar a otras ISAPRES. El punto es que la ley dice que en caso de que se declare quizá desierto o que no se entregue o que no se pueda ceder, entre comillas, a otra ISAPRE, el sistema por defecto va a ser el sistema de FONASA. Entonces, si el punto es, ¿hay derecho a mantener el sistema privado de salud? La respuesta es no. En cambio, si es que alguna ISAPRE licita la cartera, la respuesta es sí. La ISAPRE está obligada a mantener
en el fondo, las preexistencias que tenía la persona, o sea, no se pueden en el fondo ser nuevamente preexistencia, o sea, la carencia no debería existir y deben ser las mismas restricciones y condiciones que se aplicaron originalmente. Nos quedan algunos minutos, pero considerando toda esa descripción y lo referido a la normativa actual y desde la perspectiva de los mismos consumidores, la superintendencia, o mejor dicho, el Estado debiera hacer todo lo posible para que las ISAPRES no llegaran a un proceso de cierre. Bueno, evidente. A mi modo de ver, queda pendiente un tema en ISAPRE y en otros mercados en la situación hipotética, que nadie lo quiere, digamos, de que ninguna empresa, en una situación de insolvencia lamentable para la economía, no está solucionado en Chile el tema de que cómo los consumidores, lo que no ocurre con los trabajadores, por ejemplo, que tienen un beneficio para poder cobrar lo suyo en una empresa que está en un proceso de quiebra o reorganización, reprendimiento. Eso no ocurre con los consumidores. Entonces, la experiencia en Chile, en EdMadrid y en otros casos, esperemos que esto no sea obviamente una situación para conversarla, pero en una insolvencia, una quiebra de una ISAPRE, lo que queda pendiente es la legislación futura, que está siendo parte, digamos, de un trabajo en la revisión académica de esta materia, precisamente es, bueno, cómo y qué facultades reconocerle a los consumidores para poder ir a cobrar lo suyo a una institución, en este caso, mucho más sensible con el tema de la salud previsional. Sí, para cerrar, Mauricio, ¿cuáles son esas modificaciones a lo mejor que faltan, esa mirada hacia más adelante y que se pueden sacar ciertas lecciones a lo mejor de lo que está pasando con ISAPRE Más Vida? Mira, junto con lo que señalaba Felipe anteriormente, que estaba esbozando el problema económico básicamente que tenía la ISAPRE, quería complementar solamente una pequeña idea respecto de qué pasa a las distintas instituciones de salud. Dejar sin efecto este convenio, al parecer, y todo indica que es así, de manera unilateral. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el ISAPRE Más Vida consigue un socio estratégico inversionista de aquí a fines de febrero, que es, entiendo por lo que he leído, el plazo que se autoimpuso para poder obtenerlo? ¿Qué pasa si cierra un socio inversionista y logra pagar, creo que el 10% es lo que adeuda? ¿Qué pasa con las otras instituciones? Tomando lo que dice Jaime, el Estado debiese tomar ciertas medidas, a nosotros nos gusta a nivel legislativo que las cosas funcionen, pero todos los consumidores debiesen tener un respaldo, que en este caso pueden ser o las garantías que tiene que entregar la ISAPRE, respecto a las cuales pudieran acceder, por ejemplo, para poder hacerlas efectivas en un plazo de 3 meses, 6 meses, que exista un periodo de protección respecto del cual cualquier afiliado de cualquier empresa, de cualquier ISAPRE, perdón, finalmente pueda acceder a reembolsos, a prestaciones, etcétera, que es lo que hoy no estaría sucediendo. Perfecto. Es un tema que va a seguir entonces para largo. Va a seguir largo. Viendo cómo evoluciona todo el tema con la ISAPRE Más Vida, pero que plantea también ahí algunas dudas hacia el debate. Muchas gracias por acompañarnos acá esta noche en Vía Pública. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa, ya regresamos. Todavía queda algo de Vía Pública. De noticias 24horas.cl, una importante información vinculada al permiso de circulación 2017. Puedes revisar si tu vehículo tiene multas impagas. Recordemos que a menudo causan un mal rato a quienes quieren pagar el permiso de circulación. Bueno, para verificar si tienen o no multas impagas, basta con ingresar a 24horas.cl y ahí está toda la información. Veamos la temperatura a esta hora. Ya lo vemos ahí, son 20 grados, cielos totalmente despejados. ¿Qué se espera para el día de mañana? El pronóstico del tiempo, volvieron las altas temperaturas, cielos despejados, 30 grados y el miércoles un poco más agradable ahí, 28 grados la máxima. Y 55 años cumplió este lunes William Bruce Rose, más conocido en el mundo como Axl Rose, líder de Guns N' Roses, un músico controvertido que cosechó sus mayores éxitos a fines de los 80 y a principios de los 90, en una carrera marcada por sus polémicas, pero también por su capacidad vocal. Con Paradise City, del año 1987, despedimos este Vía Pública. Que esté muy bien. Buenas noches.